Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para embarcarnos en un nuevo viaje de descubrimiento y, quién sabe, quizás un poquito de caos divertido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete ser tan fascinante como un paseo por el Gran Bazar y tan explosivo como un café turco recién hecho, Kerem y las costumbres turcas que enloquecerán a Hulya. Sé que muchos de ustedes conocen a Kerem, nuestro intrépido viajero y el corazón aventurero de este canal. Y también sé que muchos de ustedes ya han empezado a preguntarse, ¿qué demonios va a pasar cuando este oso de peluche gigante se enfrente a las peculiaridades de la cultura turca? Pues prepárense porque hoy vamos a explorar esas costumbres que estoy seguro pondrán a prueba la paciencia de nuestra querida Hulya, esa dama de principios firmes y elegancia innata. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Les invito a que se unan a nuestra creciente familia de exploradores culturales haciendo clic en ese botón rojo de suscripción. No se arrepentirán. Y para los que ya son parte de esto, gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. ¿Qué costumbres turcas son las que tienen el potencial de llevar a nuestra querida Hulya al borde de la locura, pero de una manera que todos encontraremos hilarante y, a la vez, profundamente interesante? Piensen en esto como un choque cultural, pero con mucho té y baklava de por medio. Empecemos con algo tan omnipresente como el propio sol en Turquía, la hospitalidad turca. Suena idílico, ¿verdad? Y lo es, en su mayoría. Los turcos son famosos por su generosidad, por abrir sus casas y sus corazones a los extraños. Pero, ¿qué pasa cuando esta hospitalidad roza el exceso? Imaginen a Hulya, recién llegada, esperando un momento de paz después de un largo viaje, y de repente su casa se convierte en un hervidero de visitas. Tíos que no veía en años, vecinos que nunca ha conocido, amigos de amigos, todos aparecen para tomar un té. Y no es que solo aparezcan, no. Llegan con regalos, con comida, y se quedan horas. Para Hulya, que valora su espacio y su tiempo, esto puede ser un verdadero desafío. El ritual de ofrecer té, que es una muestra de afecto y respeto, se convierte en una maratón interminable. Kerem, por su parte, encantado con esta explosión de calidez humana, seguro que se lanza a conversaciones interminables, sin darse cuenta de que Hulya está a punto de esconderse debajo de la mesa. Y hablando de comida, no podemos ignorar la importancia de las comidas compartidas en la cultura turca. Para los turcos, compartir una comida es mucho más que alimentarse, es un acto social, una forma de conexión. Pero aquí está el truco: las porciones. Las porciones turcas. Si Kerem ya tiene un apetito considerable, imaginen lo que le espera en una mesa turca. La tradición dicta que se debe ofrecer comida una y otra vez, hasta que el invitado jure que no puede comer ni un bocado más. Y si usted se niega, podría ser una ofensa. Hulya, quizás prefiere una dieta más ligera o simplemente no quiere terminar rodando por la casa, se encontrará en un dilema constante. Kerem, por supuesto, feliz con cada plato que le sirvan, pero Hulya, Hulya. Tendrá que desarrollar técnicas de evasión culinaria dignas de un agente secreto para no sucumbir ante la abundancia. Luego tenemos el tema del lenguaje corporal y el contacto físico. En Turquía, el afecto se muestra de manera más efusiva que en muchas culturas occidentales. Abrazos, besos en las mejillas, tomarse de la mano, incluso entre hombres, son muestras de camaradería y amistad. Para Hulya, quien podría ser más reservada, esto puede ser un poco abrumador al principio. Los saludos efusivos, las palmaditas en la espalda que parecen golpes de remo, los abrazos prolongados, todo esto podría hacerla sentir incómoda. Kerem, por supuesto, se sentirá como en casa abrazando a todos, riendo a carcajadas, y dejando a Hulya un poco desubicada, preguntándose si acaba de unirse a un club de lucha o a una reunión familiar. Ahora entremos en un terreno que puede ser particularmente delicado, las relaciones familiares y la interconexión. En Turquía, la familia lo es todo. Las decisiones importantes a menudo se toman consultando con los mayores, y las expectativas familiares pueden ser muy fuertes. Si Kerem, con su espíritu libre, toma una decisión espontánea, Hulya podría verse atrapada en un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones familiares y debates sobre por qué no se consultó primero a la tía Ayşe o al tío Mehmet. La idea de la familia extendida no es solo un concepto, es una realidad que se vive día a día.
Para Ulia, esto significa que su vida privada se convierte en un libro abierto para muchos, y las opiniones sobre sus elecciones de vida, bueno, digamos que serán numerosas y a menudo muy directas. Y no olvidemos la importancia de la paciencia en ciertos aspectos de la vida turca. Las cosas no siempre funcionan a la velocidad que uno esperaría. El concepto de mañana puede ser bastante flexible. Ya sea en una oficina gubernamental, en una tienda, o simplemente esperando que alguien llegue, la puntualidad a la vez que los estándares occidentales pueden ser un desafío. Ulia, acostumbrada a la eficiencia y a los horarios precisos, podría encontrar esto desesperante. Esperar en fila mientras la gente conversa tranquilamente y se saluda, o que un servicio que debería ser rápido se extienda por horas, puede ponerle los nervios de punta. Kerem, con su naturaleza más relajada, probablemente se adapte con facilidad, quizás incluso disfrutando del ritmo más pausado, mientras Ulia se muerde las uñas y cuenta los segundos. Un aspecto que a menudo sorprende a los recién llegados es la forma en que se negocia en los bazares y mercados. Kerem, siendo un negociador nato y disfrutando del arte del regateo, se sentirá como un pez en el agua. Pero para Ulia, acostumbrada a precios fijos y transacciones rápidas, este juego de tira y afloja puede ser agotador. La insistencia de los vendedores, las ofertas que parecen ridículas, la presión para comprar, todo esto puede ser un verdadero estrés. Imagine a Kerem sonriendo y regateando apasionadamente por un kilim, mientras Ulia, con una expresión de pánico en su rostro, solo quiere salir de allí y pagar el precio que sea. Será una lucha constante entre el arte de la negociación y el deseo de una transacción rápida y sin complicaciones. Y ahora algo que puede sonar trivial pero que para Ulia podría ser una fuente de constante frustración, el nivel de ruido y la espontaneidad en las calles y en las interacciones sociales. Turquía es un país vibrante y ruidoso. Las conversaciones a menudo se elevan de tono, las bocinas de los coches son una banda sonora constante, y la gente tiende a hablar con mucha expresividad. Para Ulia, que quizás disfruta de la tranquilidad y de conversaciones más moderadas, este estallido de energía puede ser agotador. Las reuniones sociales que se descontrolan en risas y gritos, los vendedores ambulantes que anuncian sus productos a todo pulmón, o incluso la música a todo volumen en una cafetería, todo esto puede hacer que Ulia se sienta abrumada y anhele un poco de silencio. Kerem, por otro lado, podría encontrar esta energía contagiosa y un reflejo de la pasión turca. Finalmente hablemos de las expresiones culturales y los rituales que pueden parecer excéntricos a primera vista. Piensen en la forma en que se sirven las bebidas, en las supersticiones locales, en las celebraciones inesperadas que surgen de la nada. Por ejemplo, el uso de la mano izquierda para ciertas tareas, la creencia en el mal de ojo y los amuletos para protegerse, o la costumbre de lanzar arroz y pétalos de flores en bodas, pero a veces con una fuerza que podría noquear a un rinoceronte. Kerem, con su mente abierta, probablemente encontrará todo esto fascinante y lo abrazará con entusiasmo. Ulia, sin embargo, podría encontrar estas peculiaridades desconcertantes, luchando por comprender la lógica detrás de ellas y sintiéndose un poco fuera de lugar en medio de estas tradiciones tan arraigadas. En resumen, queridos amigos, el viaje de Kerem por las costumbres turcas promete ser una aventura inolvidable, llena de momentos que, sin duda, pondrán a prueba la paciencia de nuestra querida Ulia. Desde la hospitalidad desbordante y las comidas interminables hasta la expresividad comunicativa y los rituales culturales únicos, cada día será un nuevo desafío para ella. Pero también será una oportunidad para aprender, para crecer y, sobre todo, para enamorarse aún más de la rica y vibrante cultura turca, a través de los ojos y el corazón de Kerem. Hemos cubierto desde la intensidad de la hospitalidad turca, que podría hacer que Ulia busque un escondite secreto, hasta la abundancia culinaria que amenaza con hacerla rodar por las calles. Exploramos las complejidades de las relaciones familiares, donde su vida privada se vuelve un libro abierto, y la flexibilidad del tiempo turco que pondrá a prueba su sentido de la puntualidad. También nos adentramos en el arte del regateo en los bazares, que para Ulia será una batalla constante, y el vibrante nivel de ruido y expresividad que podría abrumarla. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado las fascinantes y a veces desconcertantes expresiones culturales y rituales que harán que Ulia se pregunte ¿en qué planeta estoy? Kerem, con su alma aventurera y su capacidad para abrazar lo desconocido, probablemente se adaptará con una facilidad sorprendente, encontrando diversión y alegría en cada una de estas peculiaridades. Ulia, por su parte, tendrá que desplegar todo su ingenio y su buen humor para navegar estas aguas.
Pero al final, estoy convencido de que estos desafíos no harán más que que su vínculo y profundizar su apreciación por la autenticidad y la calidez del pueblo turco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje tan entretenido y revelador. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que serían los mayores desafíos para Hulya? ¿Han experimentado ustedes alguna vez alguna de estas costumbres turcas? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda disfrutar de un poco de humor cultural y exploración. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hay muchas más aventuras culturales esperándonos. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura. Adiós.